Gracias por continuar con nosotros. Señores, ustedes saben que en este espacio nosotros nos ocupamos de darle el sentido de que ustedes puedan gozar de ese derecho constitucional a la información veraz. También nosotros tenemos el propósito de ayudarlos con lo que es la formación y combatir los males sociales. Hay un tema muy importante que para profundizar en él tenemos que tener a una persona que sea veterana en el área. En nuestro país, la Constitución reza que somos un Estado, una república, un Estado democrático. La democracia se basa en la opinión. Democracia es el gobierno de la opinión. Muy bien, pero para opinar nosotros tenemos que tener conocimiento. Y la democracia también se sustenta en los partidos políticos y los que hacen democracia son los políticos. Entonces, los políticos llegan porque los ciudadanos los colocan a través de su elección, de su decisión, de su opinión, esa opinión que se coloca en una urna. Ahora bien, ¿cómo se coloca el político en la mente de la ciudadanía, en la mente del votante? ¿Cómo podemos lograr que los ciudadanos dominicanos puedan interesarse en la política, que es la que decide la vida y la muerte, el adelanto y el atraso del pueblo? A diario vemos a los políticos que hablan muchísimo, pero vemos también ciudadanos que no entienden lo que dicen. A otros no les interesa. El político dice una cosa y los que logran comprender, comprenden otra. Entonces nosotros hemos invitado a una veterana de la comunicación estratégica de nuestro país, la señora Lisette Selman, y le damos la bienvenida, nos prestigia hoy en esta mañana. Yo no tengo cómo agradecerle su presencia aquí, tenía mucho tiempo por traerla. Y yo mucho tiempo por venir, pero el momento hicimos la tarea, le dimos, no, miren, no la solté, le di seguimiento. Cuando tiene que ser, todos los flujos se ponen a favor. Así que gracias por la invitación, Adelita. Gracias a Dios porque está aquí, porque queremos que usted haga ese aporte. Nosotros queremos saber cuáles son las cualidades que debe tener la comunicación política, la comunicación del político y de los gobiernos para lograr posicionarse en la preferencia de los votantes, de los ciudadanos, como la mejor opción, y cómo los gobiernos pueden hacer que los ciudadanos se interesen más por la política, los gobiernos y los partidos. ¿Cuáles son esas cualidades que debe tener la comunicación política y los mensajes de los políticos, el comportamiento comunicacional del político, profesora? Lo primero es que hay que ser coherentes, algo que es escaso en quienes practican la política. Y la credibilidad solamente se genera a través de la coherencia. ¿Qué es coherencia? Coherencia significa practicar lo que se predica. Y creo que aquí la mayoría sabemos que eso no es común en el ámbito político. Y es una pena porque la política es una ciencia hermosa, es a través de la cual efectivamente se puede trabajar en favor de las mayorías. El problema está en quienes las ejercen. Ahora, ¿cómo debe ser esa comunicación? Clara, clara. Y en función de la coherencia, responder a los más nobles propósitos. Entonces, tampoco siempre es así. Es más un poco para los intereses personales. Ahora, un político que quiera generar precisamente respeto y adhesión e inspirar a otros, necesita mostrarse cercano. Y a veces, y sonrío porque recuerdo algunos ejemplos, algunos políticos creen que asumiendo posturas de cierta ínfula se dan más relevancia y resulta que es todo lo contrario. En la medida en que un político, cuando digo uno me refiero hombre o mujer, se muestra llano, porque hay que recordar que el lenguaje también tiene que adecuarse al tipo de público. No es lo mismo hablarle a altos académicos de una universidad que al pueblo llano, y por eso hablo de claridad. Entonces, en la medida en que se muestran cercanos y auténticos, en esa medida tienen ya
la mayor parte del terreno ganado. Usted mencionaba a Barack Obama haciendo una referencia hace un rato. Y yo creo que ese es un magnífico ejemplo de Sí, lo que es no solamente un buen a orador, mí me encanta. sí, a mí Yo lo también, sigo. pero ¿qué uno percibe de él? ¿Qué? Autenticidad. Sí, sí, Y lo que uno percibe es como si fuera efectivamente tal cual lo que uno ve. Si sí, va a sonreír, sonríe de manera auténtica. sí, Me gusta mucho que muestra su respeto y adhesión y admiración a su esposa. Yo creo sí, que eso es vital porque sí. está proyectando valores y eso es coherencia también, porque al final él también predica todo eso. Entonces, mire, ese es un buen espejo en el cual mirarse. Muy bien. Y de los políticos dominicanos, eh, vivos o muertos, Ujú. porque yo sé que usted asesora incluso reinas de belleza, que sabemos, le Sí. damos seguimiento, conforme a su experiencia. Esos modelos exitosos que hemos visto en el país, ¿cómo lo han logrado? Esas personalidades, ¿cómo son? ¿Cómo logran articular ese mensaje, esa comunicación? Eso es parte de su especialidad, usted asesora en ese sentido. Pero vamos a darle vamos a hacerle ese favor a los políticos dominicanos que tienen que asesorarse con un especialista. Eh, pero básicamente, por ejemplo, los medios de comunicación, las redes sociales, a veces distorsionan los mensajes, porque es posible que usted como asesora haga bien su trabajo y salga un mensaje perfecto, pulido, cultivado, pero que se distorsione en las redes sociales, en los medios de comunicación o de otra manera. ¿Cómo lograr, digamos, que ese seguimiento de la calidad en la comunicación, en los mensajes que emiten los políticos, cómo hacer, cómo el político, qué tiene que aprender, qué tiene que hacer el político para asegurarse de que ese mensaje correcto llegue? Yo creo que hay varias cosas que pueden ser de utilidad. Primero, recordar que menos es más. A veces por hablar mucho y también de manera inoportuna, se cae en un terreno de riesgo donde pueden suceder eso Ah, que usted entonces el está... político no debe hablar tanto. Yo creo que debe hablar lo preciso, pero debe siempre dar la cara. Yo creo que eso es muy importante. Como tan malo es también aquel que trata de exponerse en demasía, que trata de buscar cámara, que trata de estar en todos los programas. Yo creo que también hay que ser prudente en ese sentido y tener tacto. Es un poco dejar sabor a más. Em, yo creo que en la medida en que un político sabe elegir su escenario, va ganando terreno a favor. Creo que tiene que ser medido en función de una opinión que vaya a dar, porque dependiendo de la circunstancia y de lo que se trate, del tema de que se trate, no todo debe decirse. También hay que saber cómo decirlo. Me refiero a que eh, a veces hay temas muy espinosos y si no se conoce el contexto, si no se tiene toda la información, yo creo que uno tiene que saber hasta dónde hacer un comentario y qué debe reservarse. Porque una vez lo dicho, ya no se puede recoger. Como una vez lo que se publica en las redes sociales, aunque usted lo borre, ya queda en la trazabilidad. Entonces hay que saber escoger el momento, el escenario, las palabras oportunas e incluso los silencios. Y entonces la comunicación involucra lenguaje corporal, lenguaje verbal, Mayormente el lenguaje corporal. El 90% del mensaje se transmite por la vía no verbal. lo que ve la gente. Y lo que percibe, y lo que muestra el cuerpo, nuestros gestos, la mirada, cómo ponemos la cabeza, cómo usamos las manos, cómo nos paramos o cómo Entonces, nos entre lo que sentamos. dice y lo que hace y cuando se expone públicamente la vivencia con la gente, ¿cuál usted valora más de esos tres elementos? El contacto cuando se comporta con la gente, la vivencia con el candidato, el Es un político, conjunto, el Denisa. cuerpo o la palabra. Es un conjunto. Es un conjunto. No se puede desligar un elemento del otro. Lo que sí dicen las investigaciones y los grandes expertos internacionales, más que demostrado, es que el lenguaje corporal es mucho más expresivo que el verbal. Yo puedo estar diciendo algo con la boca, pero mi cuerpo puede estar diciendo algo completamente Y distinto. se aprende a dominar la expresión corporal, Lo profesora. primero es que aquella persona que es sabia busca entrenarse en este campo.
busca asesorarse de alguien que verdaderamente puede darle algunas luces en ese sentido. Se revisa constantemente porque al final todos somos un proyecto. No importa cuántos años de experiencia uno pueda tener o acumular, siempre hay algo que mejorar. Tenemos que aprender y desaprender también. Entonces, en la medida en que uno se adentra en este campo de la comunicación, que en realidad es un universo y que va cambiando como cambia la sociedad, en esa medida uno va depurando su comunicación, la corporal y la verbal. Pero en la corporal hay un detalle importante. ¿Cuál, profesor? Las emociones, Audelysa. Porque lo que manifestamos con el cuerpo y también con el verbo es producto de las emociones. Y esas emociones tienen que ver con cómo yo soy, cómo yo pienso, mi actitud ante la vida, mi formación de hogar, la académica también, pero sobre todo la formación de hogar. Yo Entonces conozco usted me está hablando de personas, formación de carácter ya, profesora. claro, pero por supuesto, y de actitud. Audelysa, yo conozco personas que tienen doctorados internacionales a nivel académico y en calidad humana sacan 0. Ya. Y eso le pasa a veces a los políticos, sobre todo si ya tienen una posición, sea representativa o sea designada, ¿no? Creen que tienen esa cuota de poder que los pone por encima de los demás y se les olvida que no son más que servidores del pueblo. Entonces, en la medida en que un político mantiene en su psiquis ese dato, yo creo que va ganando terreno frente a sus electores o frente a la sociedad a la que sirve. Y eso es parte de la comunicación. No es solamente el discurso, es también mi comportamiento, mis valores o ausencia de ellos. Entonces, en esta avalancha de publicidad que recibe los ciudadanos, los votantes, tantos políticos hablando, las personas con sus propios problemas, su propia vida, Sí, claro, porque trabajan los problemas de su claro. casa. Y entonces todos estos políticos mandando mensajes, lo que va a hacer la diferencia, entonces eso que usted me está diciendo, que usted comenzó por la coherencia, Claro. mensaje claro, el lenguaje corporal, el dominio de la expresión Claro, corporal, correcto. ¿verdad? La humildad, usted me está hablando de humildad. Fundamental. Y usted me dijo algo así como que sin querer decirlo, el cultivarse desde el hogar. Ah, por La supuesto. Es que eso es educación. básico, Audelysa. Es que eso es básico. Mire, a ver, nosotros que entrevistamos tanta gente y tenemos relaciones con tantas personas, uno ve a veces gente que llega a un lugar de esos servidores y son incapaces siquiera de decir buenos días o buenas tardes o con permiso. Cómo tratan a los empleados, a los subalternos. También, correcto. Eso dice mucho. Entonces yo en el discurso puedo decir maravillas, pero Diógenes decía que el movimiento se demuestra andando. Y Así por eso es. hablo de coherencia. Así es. O sea que hay una teórica, usted hablando de esto, me ha llegado a la mente una teórica política, Hannah Arendt, y le preguntaban, profesora, ¿qué es la política? Y decía, bueno, es un espacio iluminado donde el político con acción y con palabras demuestra quién es, lo que usted me está diciendo Con ahora. acción y con Y palabras. con palabras. Correcto. Demuestra quién es como usted dice. A veces usted ve a esas personas hablando en los medios de comunicación, profesora, y después usted se encuentra con ellos personalmente y usted dice, pero ¿cuánto dista? Nada Hay que algunas ver, personas que nada quedan que ver. frustradas. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Dicen algunos que el que cree en un político no cree en Dios. Así es, por eso Pero los yo creo debates que no son tan todos están importantes. en el mismo saco. Yo creo que, Los por debates, supuesto. por eso son tan importantes. Claro, claro. Porque ahí se manifiesta Y una tiene que parte. haber convicción. No basta con aprenderse un argumento, porque si no se cree en él, nadie tampoco le va a comprar el mensaje. Mire, usted acaba de decir una gran verdad. Claro. Puede que a lo mejor preparen algunas argumentaciones, ¿no? Porque eso es lo que va a convencer. Pero si ellos mismos no creen que esa es la vía, aunque lo practiquen, la gente siempre va a percibir que ahí hay algo que denota falsedad. Entonces, ¿dónde está la coherencia? Entonces los políticos tienen que defender causas en las que ellos crean. Oh, pero por temas supuesto. en lo que crean. Eso De es lo que usted hecho, me está esa es la diciendo, pues. esencia de la ciencia de la política. Entonces, si se hace eso, entonces el político puede puede verse como alguien que destaque, ¿no? Entre el resto. Y No puede solamente lograr. eso, sino que cumpla verdaderamente su rol, Claro. porque para eso ha trabajado.
Claro. Y nosotros los votantes, en la medida Tenemos que que ser más observemos sabios. Tenemos que ser más sabios. más sabios. Eso que usted nos está diciendo ya nos está poniendo alerta para nosotros observar esos detalles. Esa persona que vemos que frente a la cámara tiene un comportamiento, cuando usted lo ve Es en la otro. realidad es otro, ya usted sabe lo que está diciendo la profesora aquí. Es Ya usted correcto. sabe en su listica de sus opciones, usted va calificando y entonces así podemos tomar mejores decisiones en las elecciones. La comunicación es muy importante y como ha dicho la profesora, esos puntos vamos a tenerlos en cuenta porque de la vida y la muerte del pueblo depende, señores, de los políticos. Y vuelve a Barack Obama, que lo admiramos. Así Qué bueno es. que tenemos eso en común. Así es. Miren, las elecciones, profesora, tienen consecuencias. Sí, por supuesto. Tienen consecuencias y una manera de nosotros ver la calidad del político es a través de la comunicación. ¿Mm? Qué bueno, hemos aprendido muchísimo hoy. Gracias, profesora, Un por su tiempo. un placer, Adelisa. Gracias por la Muy valioso invitación. para nosotros porque tenemos que hacer esto, como dice la Constitución, tratar de formar al pueblo dominicano, Así que en es. todos los libros, y comenzando desde Juan Bosch, dice que el dominicano necesita un poquito más de formación política. Sin duda, y eso es constante. Profesora. Claro, porque en esa medida asumimos Por eso conciencia, usted ve tanta desarrollamos abstención. criterio, pensamiento crítico, responsabilidad, porque el poder elegir es una conquista que implica además un deber Y la sagrado. gente que ve estos políticos cómo se comunican tan mal, no se animan a ir a las elecciones, entonces usted ve 40 y pico de abstención. Sí, sí, sí. Y a Entonces, veces eso- más, claro. Y a veces más. Sí, y tiene sí. que ver con ese desánimo, ese desestímulo. Claro. Porque cuando ven esas personas que dan pena en los medios de comunicación, ¿quién se anima a ir a colocar Así su es, voto? así Y eso es. no le conviene a la democracia. No, no, para nada. Tenemos que Tenemos abogar que por hacer defender cada ese uno derecho, su claro. parte, Muy bien. como se hace en teatro, en actuación. Gracias por su sintonía. Nosotros nos vemos ahora en el siguiente espacio y despedimos a nuestra profesora, que esperamos que sea la primera, pero de muchas otras veces que va a estar aquí con nosotros orientándonos y formándonos en cuanto a la comunicación estratégica. No se mueva de allí.